Jorge Coutinho Velázquez, soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy maestro en Sociología Rural y soy doctor en Ciencias Agrarias por la misma universidad, por Chapín. El tema precisamente que se determinó fue la institucionalización de la pobreza alimentaria desde el sistema alimentario mexicano hasta la Cruzada Nacional contra el Hambre. Descripción de la tesis. El link de descarga de la tesis se encuentra en la descripción. Perfecto. Gracias. Precisamente vamos a tratar de ver qué se entiende por o qué primero pasar por la institucionalización de la pobreza alimentaria. En este sentido, encasillar el problema del hambre, de la pobreza alimentaria, es un fenómeno que hay que considerarlo desde un carácter sistémico. Y esto es porque la producción, las voluntades generales, la estructura con la que está diseñada, tiene mucho sentido. Y precisamente la tesis lo que aborda es la forma estructural, la forma o el diseño en donde de ahí toma base. Ante esto, todas las naciones deben debatir la manera en que entienden a la pobreza alimentaria, permitiendo entonces entender los vínculos entre los fenómenos políticos y sociológicos que se dan desde la planeación, la operación estratégica, la generación de políticas y la atención del alimento, ya sea de corte federal, estatal o municipal. A partir de lo anterior, se utilizó en primera instancia a René Louraux, es un sociólogo francés que va a tratar de dilucidar, de entender qué se entiende por institucionalización. La institución, entonces, según René Louraux, un sociólogo francés muy importante, establecerá que para poder entender los procesos de institucionalización debemos de enfatizar 4 puntos fundamentales. En ese sentido, la institución no es otra cosa más que un organismo que desempeña o reproduce una función de interés público directamente del Estado hacia la sociedad civil organizada. ¿Esto qué significa? Que una institución es una acción concreto del Estado hacia la sociedad. Es un espacio físico donde se va a realizar determinadas acciones, determinadas actividades. Al mismo tiempo, toda institución tiene en su haber la parte instituida, es decir, una parte normativa, una parte regulada, una parte estructurada, una parte formalizada. Eso significa entonces que son las reglas de operación que toda institución debe tener. En ese sentido, la parte de lo instituido representa cuáles son los alcances, las formas aceptadas o rechazadas de alguna institución concreta. Sin embargo, estas vienen solas. Un tercer momento que según Louraux llama instituyente. Lo instituyente no es otra cosa, que lo vemos de color azul, no es otra cosa más que las tensiones, los contrastes frente a lo que no está instituido, o bien ya sea que no lo represente, o que lo rechace, o que sea opuesto. ¿Qué significa esto? Que lo instituyente es todo aquello donde lo instituido no está. Esto significa entonces que el instituyente lo que busca son este encuentro, este conflicto que se presenta sobre lo que sí está frente a lo que no. Por lo tanto, entonces esta parte instituyente es toda la erupción de cosas, personas, políticas que no están dentro de la institución, sin embargo, buscan pertenecer. En este sentido, en este último apartado, el de institucionalización no busca otra cosa más que transformar estos elementos instituyentes, ¿sí?, para de pronto operacionalizarlos y constituirlos en una nueva regulación, en una nueva institución, en una nueva regla o en una nueva ley, ya sea que se construya una nueva institución que albergue esas tensiones o que lo instituido sea o acapare más elementos de estos caracteres instituyentes. Entonces hay una dinámica de proceso estático dinámico que según Louraux siempre va a estar colocada. Entonces no le queda otra terminado
que tiene sus reglas de operación, que hay contrastes sobre aquella población que no representa, entra en la faceta de institucionalización, no es otra cosa más que hay una amplitud, ya sea para crear una nueva institución que ahora sí lo represente o modificar las reglas de operación de lo instituto. Ahora bien, en la tesis se presentan dos aspectos cruciales teóricos añadidos al UDO. En este caso tenemos a Parsons. Talcott Parsons fue un teólogo estadounidense muy importante que nos va a dar cuenta de los primeros dos sexenios. Esto es con José López Portillo y con Miguel de la Madrid. Entonces, a la institucionalización desde el punto de vista parsoniano. Esto es también conocido como el viejo institucionalismo. ¿Qué es? Aquí hablamos de un sistema social que está separado en dos aspectos. Por un lado, los sistemas de pautas culturales, por otro lado, los sistemas interactivos. En el caso de las pautas culturales son los elementos de interiorización, es decir, cómo una generalidad en una organización de pronto se plantea, se proyecta objetivos, ¿sí?, de la misma organización, pero que se van asociando a la parte individual. Es decir, hay una condición de normatividad. Si nosotros queremos regresar a otro apartado teórico, estaremos hablando que hay una posición, ¿sí?, hay una estructura, hay una posición, y que las personas actúan en función de su posición, así como también de su rol. La posición entonces implicará dónde está ubicado, mientras que esa ubicación representa una serie de actividades. En la parte del sistema interactivo tenemos a la sociedad civil organizada, que de alguna manera influye en las decisiones de este tema, así como la parte del Estado. Entonces, hay tres elementos que se vuelven a presentar, nada más que con otras categorías conceptuales. Por un lado está el proceso de interiorización, por otro lado está la sociedad civil organizada y por otro más el Estado. Ahora bien, la sociedad civil, según Parsons, está constituido en el actor. El actor está sometido a la estructura donde se le define. Esto, por ejemplo, es que si está en un lugar concreto determinado, su comportamiento será no el que él considere, sino estará basado en donde esté colocado. ¿Qué es esto? Siempre le digo a mis estudiantes, según Parsons, las personas no piensan lo que piensan o no actúan lo que actúan si no es en función de su posición. Para el Estado existe lo que se llaman las normatividades y el control, elementos o ejercicios coercitivos para poder generar elementos cada vez más con mayor ejercicio, ¿sí?, de vincular el comportamiento del individuo hacia su posición. Entonces, en la parte del alter ego no es otra cosa más la manera en cómo lo identificas dentro de esa posición, el alter, y el ego es lo reproduces, cómo lo interiorizas y cómo lo externas dentro de una posición desde un carácter central, desde un carácter interior. A eso también se le conoce como institucionalización, pero una institucionalización clásica. Aquí entonces, como comentaba hace rato, vamos a ver dos sexenios concretamente. El apartado de José López Portillo y el apartado de Miguel de la Madrid. ¿Por qué con ellos? Porque hay una visión desde un carácter de soberanía alimentaria en donde supuestamente había un estado de bienestar en donde el Estado iba a fungir como el catalizador de esta soberanía. Carácter comunicativo. Y que en ese sentido existe un principio que se llama autopoiesis, que hace que el mismo sistema pueda alcanzar los procesos de autorregulación a través de sistemas de lenguaje. Esto hace entonces que el mismo o todo un fenómeno esté dentro del sistema y no afuera. No existe proceso de resistencia, cosa que en el caso, por ejemplo, de Parsons sí puede llegar a existir si en dado caso algunos de los actores no tienen suficiente poder o la posición ha cambiado. En caso de Luhmann no le interesa.
¿sí? No le interesan ni los actores, no le interesan las posiciones, dado que todo es autorreferencial. En este sentido, Luhmann establece en su principio teórico 3 aspectos que son cruciales. Por un lado, tenemos la parte del sistema político, que entiende como las agencias públicas, las agendas públicas. Esto es, cómo se irrumpen ciertas dinámicas, ciertos privilegios, ciertas condiciones por encima de otros. Después está el sistema social, que en el sistema social se genera procesos de comunicación sobre cómo podemos entonces a través de medios de comunicación simbólicamente organizados, de pronto reproducir un discurso concreto. Mientras que en el sistema jurídico estamos hablando de cosas legales e ilegales, es decir, cosas que se permiten y cosas que no. Conceptos, categorías desde un carácter complejo para después simplificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Ya no voy a hacer la vieja teoría de entender desde el sentido de Parsons cómo es tu regularidad basado en tu edad, basado en... sino que ahora ni lo voy a hacer completamente total, ser individual, sino voy a hacerlo a partir de categorías de lenguaje. ¿Esto qué es? Siempre los presto a mis estudiantes de la siguiente forma. Ya no voy a entender a González Cruz, sino ahora lo voy a entender en categorías de lenguaje, en el estilo de música, en lo que es su edad, su condición de familia, sus gustos, sus disgustos, lo que le gusta, la comida, lo que le disgusta, sus actividades. Y entonces yo empiezo a descomponer en fracciones del lenguaje. Y cada fracción del lenguaje representa un sistema complejo, porque es amplísimo. El detalle es que, y parece pues contradictorio, a partir de esa complejidad, según Luhmann, podemos entender elementos regulares. Esto es, si a una determinada persona con una edad, por ejemplo, de los 30, 35, que de pronto dice que le gusta el rock, pues entonces uno de sus bandas inevitables pues va a ser Caifanes. ¿Eso cómo se entiende? Precisamente por los patrones de conducta. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo dilucidarlo? A partir de categorías de lenguaje. Subcategorías, cómo esto está siendo representado en un elemento concreto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales, que las redes sociales nos hacen preguntas determinadas sobre nuestra edad, nuestros intereses, la familia con la que convivimos, el lugar donde trabajamos, las cosas que nos gustan o nos disgustan, y pareciera que el mismo sistema, en este caso, la misma red, nos va conociendo cada vez mejor, dándonos sugerencias, dándonos categorías, dándonos indicadores, dándonos algoritmos que se representan cada vez mejor en lo que a nosotros pensamos que somos auténticos. Para Luhmann eso sería risible. Diría, no, estás hablando de subcategorías del lenguaje que se representan y cómo pasa de elementos complejos a elementos simples. ¿Por qué? Porque pues entonces, basados en ese principio, puede ser mucho más sencillo poderlo simplificar. Entonces, ya no veo la totalidad de Eric, veo la particularidad de Eric, sino ahora lo veo desde categorías de lenguaje a Eric. En este sentido, según Luhmann, se entiende los principios de coincidencia, cómo coincide en esa categoría de lenguaje con otras personas muy parecidas a eso. Hay un proceso de acoplamiento sobre cómo lo representan ese nicho, ese grupo concreto, y cómo ellos generan los medios simbólicamente organizados. Discursos que de alguna forma, según Luhmann, reproducen, acentúan, ¿sí?, su proceso de acoplamiento, de saber cómo esa categoría de lenguaje se expresa. Sin embargo, si seguimos generando procesos complejos, seguimos entonces subdividiendo en grupos
o subtipos que hace que esos sistemas de lenguaje puedan ser representados desde la complejidad hacia la parte de simplicidad. Eso implicaría que, según Luhmann, absorbe complejidad y determina desechando de simplicidad categorías de lenguaje. Ojo, el problema es la autopoiesis, cómo estos elementos de pronto son autorreferenciados que hacen que sea prácticamente imposible poderlos salir o poder estar fuera de esta condición humana. Ni el más reparo, ni la intención, ¿sí?, de centrar su teoría en elementos como es el hambre. No. De hecho, Luhmann está hablando de una categoría general en donde intenta abarcar todo. No es, sino que nosotros estamos planteando el sistema luhmanniano sobre cómo un sistema agroalimentario de pronto absorbe prácticas alternativas, absorbe precisamente formas culturales y expresivas de la alimentación para entonces simplificarlo con formas estandarizadas. En ese sentido, el planteamiento del problema terminó siendo de qué manera las políticas gubernamentales se presentaron en el proceso de institucionalización alimentaria. Lo que se trazó fue que las políticas gubernamentales en México pasan, en materia de alimentación, un proceso de formación de estado de bienestar hacia políticas de mercado. Ese tránsito de estado de bienestar lo podemos ver con López Portillo, Miguel de la Madrid, y las políticas de mercado, con Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Hay un proceso de decisión de la soberanía alimentaria, de esa que entonces hablaba de un propio país de nación, podía producir sus propios alimentos, ¿sí?, y ser autónomo en ello hacia la seguridad alimentaria, en donde no, vamos a buscar en cualquiera de sus medios, sea internos o exteriores, cómo poder satisfacer la demanda de ellos. Entonces eso nos trae en consecuencia una nueva dinámica sobre la relación entre Estado, institución, mercado y actor. Por lo que entonces estos elementos de la euroopción instituyente, lo instituido, ¿sí?, y la institución hacen un meollo sobre cómo fueron las 1968 hasta el 2018. El objetivo general es el siguiente: tránsitos, cuáles han sido las construcciones de instituciones enfocadas a la atención de alimentos y las configuraciones conceptuales de la población apetita. Es decir, hacia dónde han dirigido, ¿sí?, la población apetita. Para el caso, pues, de la metodología, se utilizó el método comparativo, técnicas fue de carácter documental, el nivel de investigación, por supuesto, fue explicativo, y bueno, las posturas epistemológicas que hablábamos hace rato están aquí basadas. Por ejemplo, en el sistema alimentario mexicano, con José López Portillo, podemos ver cómo está el CIMIT, el INEA y el PRONACE. Son instituciones de corte privado, pero al final de cuentas son instituciones que tienen un elemento que David Goodman, un autor importante, significativo en materia de alimentación, de pronto lo asocia con apropiacionismo y sustitucionismo. El apropiacionismo es como el sistema agroalimentario empezó a construir una infraestructura para vendérselo a los campesinos. Le llamaban paquete tecnológico. Ese paquete tecnológico consistía precisamente en maquinaria, consistía en precisamente modelos de capacitación a través de prestadores de servicios profesionales para que las personas empezaran, o los productores empezaran a utilizar las buenas prácticas. El sustitucionismo no era otra cosa más que otro paquete tecnológico, pero ya basado en lo que era el mantenimiento del propio suelo, o los fertilizantes, o los pesticidas, o los herbicidas, plaguicidas, fungicidas. Esto es, el apropiacionismo se centraba en la mecánica y el sustitucionismo se centraba en la parte genética, híbrida de los granos, etc. Entonces, de alguna manera, eran instituciones que fueron acompañando al gobierno federal sobre las prácticas en materia de campo. Recordemos que para ese entonces estaba la denominada Revolución Verde, que no era
más que intentos de ciencia por tratar de abaratar costos a través de la producción exacerbada de alimentos, ¿sí? Se utilizaba tecnología, biotecnología, para poder acelerar procesos, para hacer que terrenos, suelos que normalmente no se podían cosechar por lo salitroso, por lo complicado del entorno, de pronto con algunas sustancias pudiera presentarse tal cuestión. La idea que había en aquel momento era ver cómo empezaban a generar proyectos de investigación en función de reducir los costos. Estaba la CNC, la Confederación Nacional Campesina, estaba la CONASUPO, IPEXA, que ahora eran instituciones pero de corte público. Entonces tenemos este trazo de cómo la CNC, la CONASUPO y IPEXA tienen una relación directa con el CIMIT, el INEA y el PAS. En la parte instituida se generó precisamente la parte de producción crédito. Es decir, para que tú puedas llegar a tener la posibilidad de obtener un crédito, necesitas aceptar las condiciones que te establece las reglas de operación del sistema alimentario mexicano. Ahí estaba precisamente los PSPs. El PSP era quien fungía como el aval, el visto bueno, para saber si eras acreedor o no sobre el crédito. En lo que tiene que ver con la investigación y extensión agrícola, va precisamente por la misma línea. Si tú querías entonces tener la posibilidad de obtener créditos, tienes que estar con el aval, ¿sí?, de estos PSPs. Y estos PSPs eran patrocinados de alguna forma por el CIMIT, por el INI. Es decir, venían con esta línea. Y como segundo momento tenemos la canasta básica recomendable, en donde se planteaba una serie de alimentos que eran fundamentales para cualquier comensal de aquella época. El problema era la parte instituyente. En la parte instituyente tenemos esta visión soberana, ¿sí?, esta visión en donde teníamos que buscar este proceso de que nosotros fuéramos los productores de todo lo que consumiéramos. Y en ese sentido, pues, se buscaba que todos los programas, ¿sí?, en apoyo al campo tendrían que concentrarse concretamente en maíz, frijol y trigo. El detalle también eran los famosos riesgos compartidos, de cómo el Estado asumía ciertos conflictos que tuviera el campo. ¿Cómo cuáles? Desabasto de agua, falta de tecnología, ¿sí?, falta de ingresos suficientes, y que se formulara dentro de las instituciones competentes. Lo que terminó por entonces colocarse por el proceso del sistema alimentario mexicano. Hay que recordar que el elemento central que da sentido al sistema alimentario mexicano no es otra cosa más que la subida de los precios del petróleo. Ese conflicto bélico que hay entre Estados Unidos y los miembros, precisamente principales productores de petróleo, que hace entonces que países, ¿sí?, en un segundo plano, productores del mismo petróleo, empiecen a tener arcas importantes, dado que hay mercado, hay demanda, pero no hay tanta oferta. Y es cuando entonces se genera lo que se llama el milagro mexicano, en donde nuestro país empieza a tener excedentes de ingreso producto de la misma venta de hidrocarburo. Mucho que ver con el estado de bienestar. El Estado te da para todo porque tiene los recursos hasta para aventar. El PRONAL ya es del sexenio de Miguel de la Madrid, y aquí ya no existe el milagro mexicano, ya la caída de los precios del petróleo se presentó, ya el estado de bienestar no es tan sólido como en su momento se planteó, y entonces ya el Estado no puede asumir el papel protagónico de la producción de alimentos. En este sentido, en el Programa Nacional de Alimentación estaba el CIMIT, el INEA, la CONASUPO, la FIRA, la IPEXA, la Fertimex y PRONAS. Hay una relación entre alimentación y Estado. Es decir, ahí se quedó. El Estado tenía que asumir el papel de abastecer la alimentación, pero ahora ya no lo podía hacer del todo solo. Ahora había que empezar a generar estos convenios sobre cómo poder incidir la parte privada frente a la parte pública. En la parte de lo instituido seguía la misma línea de la canasta básica recomendable, que eran todos esos productos que era a su juicio del Estado necesarios para cualquier tipo
de población, cualquier tipo de miembro de la población civil. Había ya una política de producción orientada hacia el consumo y no orientada necesariamente a la producción. ¿Sí? Ya no tenemos tanta efervescencia con Miguel de la Madrid en ser autosuficientes, sino ahora mejor dejemos que la iniciativa privada, que la parte pueda hacer entonces lo que disminuyan los costos y eso atractivos, ¿sí? Los más interesantes al comensal para que sea la parte privada donde se concentre todo este principio. Ya hay una política de maíz distinta, ¿sí? Ya no es la misma, ¿sí? Ya no es la misma basada en que ahora el Estado fuera el principal impulsor, sino que ahora era una política de maíz basado en ayudar a las tortillerías y a los comensales a través de subsidios. En las tortillerías se utilizó lo que se llamaba tortibonos, que no eran otra cosa más que cupones que pudieran generar controles de precios en el maíz. ¿Sí? Eso era específicamente para el consumidor. Y en el caso de las tortillerías concretamente se daban estímulos que lo conocemos hoy como maseca, minza, que eran harina de maíz, ¿sí? Precisamente para tratar, ¿sí?, de modificar las tortillas como nosotros la habíamos utilizado antes, que no fueran completamente hechas de maíz, sino que fuera un porcentaje de maíz y otro porcentaje cubierto de harina. Y de esa manera poder controlar los precios. En la parte de lo instituyente había una demanda de alimentos, ¿sí? Había una población vulnerable y bueno, se buscaba ver cómo se iba a presentar dadas las condiciones antes señaladas. El Programa Nacional de Alimentación, tres esfuerzos fundamentales. El primero, entonces, abordar las tortillerías como el eje vinculante a través de esos tortibonos o a través de MIMSA y Maseca, que después va a ser Grupo Gruma. Como segundo momento, a través de del DIF, con los famosos desayunos escolares. Estos desayunos todavía los podemos ver hoy en día, sobre todo los catalogados como desayunos fríos. Han de recordar que los desayunos escolares caliente, que no era otra cosa más que comprar hectárea para que se pudieran producir alimentos dentro de la escuela y se pudieran atender al mismo tiempo. Mientras que los alimentos fríos eran alimentos sellados, envasados, ¿sí? Y que se distribuían también de los niños. Esto sigue estando presente, los desayunos escolares siguen estando presentes en su forma fría, podemos verlo con las famosas lechitas, con cacahuates, con las frutas disecadas, las barritas, en fin. Y bueno, en otro sentido era cambiar, que ahora ya no buscábamos necesariamente que todos los productores estuvieran colocados en la producción de maíz, sino buscar dentro del mercado quién pudiera satisfacer dicha demanda. Para el caso del Programa Nacional de Solidaridad, esto es con Carlos Salinas de Gortari, hay que recordar que con Carlos existía un problema, que es la falta de legitimidad. Recordemos que en 1988 hay una crisis política muy fuerte para saber si terminó ganando Cuauhtémoc Cárdenas o ganó Carlos Salinas de Gortari. Ante dicho suceso, Salinas empieza a proponer un megaproyecto, un megaprograma, llamado Programa Nacional de Solidaridad, de ahí el nombre de Pronasol. En iba a empezar a desmitificar muchos elementos. Primero, las políticas universalistas. Ya no se iba a plantear que iba a ser una única política sin importar dónde estuviera situada,
sino ahora empezaban a hacer políticas focalizadas. Esto es, políticas que iban a estar colocadas a partir de determinados número de requisitos. Había, por ejemplo, programas utilizados específicamente para las zonas rurales, otro para las zonas urbanas, otro para las zonas áridas. Entonces ya no era una única política, sino ahora había un catálogo de políticas. Esos catálogos de políticas se iban a estar colocando a partir de determinados elementos. En otro sentido, ya el sistema social seguía participando, la CONASUPO, ya no como la distribuidora principal de granos, sino ahora como la distribuidora principal de alimentos, tanto de corte natural como de corte industrializado. Es decir, en la CONASUPO ya podías encontrar las marcas tradicionales que en cualquier otro supermercado, pero a un precio subsidiado, un precio un poquito más económico. El DIF y Liconsa seguían teniendo esta gama de tener que estar repartiendo los famosos desayunos escolares, y en el caso de Liconsa poder ofrecer la cuestión de la ley. En el sistema jurídico, aquí también hay un punto crucial, que es cambia las paraestatales para convertirse en organismos descentralizados. Aquí ya se rompe por completo con la idea del estado de bienestar, para que entonces empiece a observar estos organismos que son descentralizados, y al hacerlo, jurídicamente pueden generar relaciones con dependencias privadas. En ese sentido, aquí cambia sustantivamente la población objetivo. ¿Cuál? Ya no es el campesino, como lo había abordado José López Portillo, ya tampoco es necesariamente las mujeres embarazadas, los niños y adultos de la tercera edad, como lo planteaba Miguel de la Madrid, sino ahora ya era desde la mortalidad de la niñez, desde la desnutrición y desde la población vulnerable. Es decir, ahora ya lo íbamos a separar en condiciones socioeconómicas, también geográficas. No era lo mismo hablar de pobreza, ¿sí?, en una zona urbana que hablar de pobreza en una zona precisamente rural. Y por lo tanto había que atenderse desde otro sentido. Ante esto, ¿no?, precisamente tenemos otra condición, crear indicadores de las zonas urbanas, ¿sí?, a través de cinturones de marginalidad. Aquí lo tenemos perfectamente claro, cómo hay una relación entre Ecatepec, Nezahualcóyotl, Los Reyes, Chimalhuacán, Chiloapan, y el famoso cinturón de la pobreza. Y entonces había que colocar políticas concretas que pudieran beneficiar supuestamente a esas entidades. En el caso de Progresa, que es el programa específico de Ernesto Zedillo Ponce de León, es que de entrada hay otro suceso, que es la crisis económica del 94. Este efecto inflacionario hace que los productos de primera necesidad de pronto suban de precio súbitamente, así como también la pérdida del poder adquisitivo de la devaluación, ¿sí?, de la moneda mexicana. Esto hace entonces que buena parte de los productos de pronto se encarezcan, tanto en presencia como en precio. Por lo tanto, aquí ya se aborda, se desecha por completo, creo que es la mejor expresión, estas ideas de políticas universalistas para, ahora sí, de una vez por todas, hablar de políticas focalizadas. Ya no vamos a hablar desde un sentido general, sino ahora vamos a hablar desde sentidos particulares, individuales, ¿sí?, sobre cómo poderlos agrupar. Ahora, había la cuestión de un proceso que no se había presentado anteriormente. El sistema político ahora ya no solo trazaba la idea de entregar apoyos en especie, sino empezar a transformar esos apoyos en transferencias monetarias. Ya no solamente era entregar el alimento y se acabó, sino ahora también, además de entregar el alimento, podías optar por un apoyo económico. El sistema social
se siguió manejando los desayunos escolares, pero ahora la diferencia era ver cómo había una relación intrínseca entre la educación, la salud y la alimentación. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque se empezaba ya a acusar que el fenómeno de las brechas salariales, ¿sí? El acceso a la vivienda, la carencia de salud, estaban vinculadas entre cómo una persona se alimentaba y cómo reflejaba esa en su salud. Es decir, esta relación tripartita hablaba de que si no te desarrollabas, de que si tenías una salud paupérrima, se debía específicamente a tu alimentación. Por el contrario, si tu salud era buena, gozabas de buena salud, tus principios de desarrollo de educación estaban presentes, es porque la alimentación también estaba de forma regular. El sistema jurídico, hay que recordar que ya había el denominado consenso de Washington y con ello empezaba a plantearse compromisos de corte unilateral entre países. Esto es, que los países tenían que abrir sus brechas, ¿sí? Sus fronteras para entregarse a la iniciativa privada y que esto pudiera entonces abaratar costos y pudiera cubrir la demanda de hambruna. Ya hablaba entonces de un pequeño problema multitudinario, ya no era solo la pobreza y ya, sino había que enfocarlo, afrontarlo de maneras diferentes. Eso es en el caso de la parte compleja. En la parte simplificada, se hicieron programas intersecretariales específicas, ya sea que algunas midieran, por ejemplo, el peso, la talla, el nivel de desarrollo, la salud bucal, ¿sí? De la niñez, mientras que otros se enfocaban, por ejemplo, si estaba yendo o no a clases, y otros se enfocaban, por ejemplo, en cuántos tipos de alimentos tenía y cómo cubría esa famosa canasta básica alimentaria. Para el programa Oportunidades, a diferencia de los que le precedieron, este programa fue un súper programa que no solo se limitó a un sexenio en particular, como fue de Vicente Fox Quesada, sino también permeó, ¿sí?, para Felipe Calderón Hinojosa. Aquí hay que colocar elementos cruciales. Primero, ya hay un entorno completamente neoliberal y con ello hay un elemento en el espacio que se llama Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esto es, los países adscritos a la ONU enfatizaban que había agendas que todos los países adscritos tenían que seguir y todos los países tenían que generar estrategias legales, estrategias políticas basados en esos objetivos. Al mismo tiempo se hablaba que ya no era la pobreza desde un carácter general, ¿sí?, que ya no solamente la atendías con mejorar alimentos, ya no solamente la atendías con mejorar la educación, ni tampoco solo mejorar la salud. Ahora la pobreza, había diferentes clasificaciones de la misma. Podías hablar de pobreza alimentaria, es decir, cómo tú puedes hacerte de alimentos suficientes para tu desarrollo o no. Hablabas también de pobreza patronal, es decir, cómo los bienes o la ausencia de bienes podía entonces significar un retroceso o un avance para el mismo. Había pobreza educativa, es decir, no necesariamente con el hecho de que puedas incluir tus estudios básicos, pudiera ser suficiente para el mismo, ¿sí? Hablabas también entonces de pobreza de salud, ¿sí?, que es decir, puedes tú quizás no tener pobreza alimentaria, puede ser que tú siempre estés alimentándote, pero los problemas de salud estén presentes, como que la diabetes, hipertensión, en fin. Ojo, en el sistema político se seguía apostando por estas políticas de corte focalizado, algunas planteadas desde lo en especie, es decir, desde lo físico, otras planteadas desde las transferencias monetarias, y bueno, ya empezaban a abordar, ¿sí?, diferentes tipos de políticas. Por ejemplo, ya no era el mismo monto para todos, sino ahora
había que mandar a alguien a tratar de evaluar qué tipo de política era la que se enfatizaba mejor, aparte qué tipo de pobreza estabas. Entonces, a recordar que en ese programa algunos empezaron a plantear la idea de que es pobreza patrimonial, entonces vamos a colocarle, por ejemplo, piso firme. Entonces, con eso ya la persona ya no es pobre porque tiene un piso firme, ya no es un piso de tierra y por lo tanto ya se encuentra en otro umbral. Vamos a buscar cómo poder cubrir otro tipo de demanda, ¿sí? Basados en ese principio. En el caso, pues, del sistema jurídico, se generó lo que se llamaba seguridad e inseguridad alimentaria, que no era otro caso más que indicadores para saber la regularidad de los alimentos, qué tipo de alimentos eran y saber si la persona estaba siendo alimentada o tenía inseguridad alimentaria leve, moderada o severa. Y de esa forma podía entonces obtener apoyos como cajas de cartón llenas de despensa, ¿sí? Para que pudiera mitigar supuestamente eso. Hablaba ya de una ley general de desarrollo que ahora enfatizaba el último sexenio que correspondió a la tesis fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, en este caso con Enrique Peña Nieto. Aquí la diferencia más sustantiva es tres aspectos. Primero, ya se hablaba de un superprograma que ya no iba a estar atendiendo solo una secretaría, sino ahora iban a estar generando intersecretariales. Es decir, que la Cruzada Nacional no solamente lo llevaba a Sedesol, en este caso, en ese momento, Secretaría de Desarrollo Social, sino también iba a estar inmiscuido otro tipo de instituciones como INMujeres, como la CNC, en fin, que iban a estar a la par, ¿sí?, del gobierno federal para combatir la presencia del hambre. En ese sentido, cabe señalar que la Cruzada Nacional no fue más que un intento de copia por otro superprograma, esto en Brasil, que se llamaba Hambre Cero. Y fue mal copiado porque muchos de los principios de Hambre Cero no fueron colocados en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso es pues por un lado. Entonces el planteamiento estaba copiado, ¿sí? Estaba ese famoso copy-paste, mal trazado, mal dibujado y por supuesto empezaba supuestamente el objetivo era ser ambicioso, lo cual se terminó siendo un elemento paupérrimo por las inconsistencias que todos sabemos que generaron precisamente por los fraudes ante la falta de reglamentación sobre dicho principio. En otro momento existían los famosos comités comunitarios, esto es, ya el Estado supuestamente asumía que no lo podía hacer solo, sino tenía que construir comités de los mismos vecinos y que esos mismos vecinos iban a evaluar, ¿sí?, el programa, iban a estarlo operativizando. Según esto, el planteamiento principal es que al estar más cercanos a esos programas, podían entonces responder, satisfacer inmediatamente las demandas del mismo. Y bueno, el otro era la parte de un padrón único de beneficiarios. Esto es, que ya no solo se te apoyara en un punto, ¿sí?, como era la parte de salud y ya, sino que ahora empezaran a haber una relación entre la salud, entre la alimentación, entre la educación, entre el patrimonio, etcétera. Y existiera una cédula única, puesto que en Hambre Cero, en el programa brasileño, la idea es tratar de evaluar este grado de cómo se abordaba diferentes pobrezas y se iba a mejorar esas condiciones. Esto lo intentaron hacer, sin embargo, como todos sabemos, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Estado subsidia a universidades para que hagan ese estudio, para que hagan este centro logístico de la distribución, para que evalúen quiénes son los comedores comunitarios, los programas de apoyo, los proyectos productivos. Terminan entonces las universidades contratando a su vez a otras empresas, muchas de ellas fantasma, y que, bueno, hacen perdedizo precisamente la parte del dinero.
En este Cruzada Nacional contra el Hambre se establece 3 principios, que son los comedores comunitarios, que son espacios para la preparación y distribución de alimentos a bajo costo. El apoyo alimentario, que no era otra cosa más que una tarjeta que pudiera ir a un supermercado concreto y se le depositaba con cierta periodicidad los fondos y podían solamente comprar alimentos. Y el otro, lo que eran proyectos productivos, que era este modelo emprendedor en el que Nestlé y PepsiCo celebraron contratos con Enrique Peña Nieto, precisamente pues para poder cubrir dicha demanda. Aquí estamos hablando, ¿sí? De que ya se habla de pobreza extrema alimentaria, ya no solamente es la pobreza alimentaria, sino ahora de pobreza extrema. Recordemos que el objetivo principal, supuestamente, de la cruzada era atacar 800 municipios, ¿sí? Más marginales del país, lo cual no sucedió. Según esto iban a ser en 2 etapas, no pasó. En la primera etapa fue muy criticada sobre qué tipo de espacios se estaban detectando. No había una celeridad sobre la construcción de comedores, es decir, supuestamente iban a tener todos esos comedores un registro, no fue así. Había comedores comunitarios que eran improvisados, que obtenían recursos, obtenían reconocimiento, más como un instrumento político que por atacar los objetivos que se habían planteado. Y bueno, es precisamente cómo estos datos estadísticos y seguimiento de intervención se generaron en la Cruzada Nacional contra el Hambre, o supuestamente se generaron, pero terminó en acabose. Enseñanzas académicas o sociales de la tesis. Mira, el detalle es lo siguiente. Muchos me preguntaron el día del examen doctoral, ¿sí? Cómo veía, por ejemplo, este sexenio. La razón es porque existen los sistemas agroalimentarios alternativos. ¿Cómo está el proyecto orgánico del IFOAM? ¿Cómo está también el Slow Food? ¿Sí? Un movimiento sobre rituales de alimentos. El Just Trade, ¿no? El comercio justo, ¿sí? Es decir, hay muchos movimientos que intentan oponerse al modelo dominante. Ese modelo de producción en donde fue absorbido primero, ¿sí? Por la Fundación Rockefeller y fue subsidiando con el CIMMYT, con la Kellogg's, ¿sí? Para generar proyectos de investigación y que estos a su vez intensificaran la producción, para después convertirse en los grandes consorcios que hoy en día conocemos y que están muy asociados a los gobiernos federales. Por ejemplo, con la Cruzada Nacional, buena parte de los productos que se vendían, pues eran productos derivados de esos consorcios. No había otro refresco que se vendiera más que el de PepsiCo, ¿sí? O el de FEMSA. Entonces, se tenía que comprar, ¿sí? Al precio que dictara precisamente el distribuidor, y bueno, era el beneficio, el ganar, ¿no? Entonces, no se estaba buscando un proceso de nutrición, sino se estaba buscando cómo cubrir la demanda de alimentos. Y basados en esto, de pronto me decían, oye Jorge, ¿y cuál es la pinche reflexión? ¿Cuál es la reflexión central sobre buscar qué parámetros de ahora podemos ser? Y de entrada yo les decía, es que el problema que ustedes no han entendido al monstruo. El monstruo, ¿cómo es? El monstruo los absorbe. Si ustedes piensan que con solamente platicarlo en clases, que con hacer pequeñas alternativas, cursos, vaya, tianguis orgánicos, tequios, es suficiente para destruir el modelo agroalimentario dominante, no es así, terminan siendo absorbidos. Y esa es una reflexión de carácter personal de cómo la alimentación puede ser un dispositivo de poder, y lo es, ¿sí? ¿Sí? Sobre los consorcios, el Estado, el mercado y por supuesto la sociedad civil. Enseñanzas personales o experiencias de la tesis. Lo que me deja de manera personal es tratar de buscar
nuevas categorías conceptuales, metodológicas, de lo que es la alimentación. Es decir, tratar de entender un nuevo principio, una nueva relación entre el alimento y el cuerpo. Eso de carácter pues personal. Ya no es ver la alimentación como algo automático, ¿sí? Sino empezar a ver la alimentación como un proceso de desenvolvimiento del individuo que está relacionado con el desarrollo de su capacidad intelectual o condicionado él mismo. Entonces, tratar de entender a la alimentación desde otro plano. Comentarios finales. Simplemente puedes buscar categorías como la dialéctica, como el principio de potencia, conatus, cuerpo, con Spinoza, por ejemplo. Tratar de buscar nuevas categorías sobre las relaciones de alimentación para poder, ¿sí? Entonces, tener otra relación entre alimento, cuerpo, estado, mercado, sociedad civil. Agradecemos la participación del Dr. Jesús Jorge Coutinho Velázquez. Los invitamos al siguiente episodio de Háblame de tu tesis. Producción: Flor Idalia Estopiera Antonio, Eric Giovanni González Cruz. Edición de audio y video: Neshtia Imagen.